El 14 de marzo de 1953, el agente judicial Aurelio Mendoza empujó los portones de hierro de la Hacienda San Jerónimo con la rutina de quien esperaba encontrar únicamente documentos comerciales extraviados. Las coordenadas del lugar aparecían en el expediente del comerciante de ganado Evaristo Salinas, desaparecido 3 semanas antes tras partir hacia esta propiedad en las áridas tierras de Michoacán. El aire matutino transportaba el aroma familiar del ganado y la tierra seca, pero también algo más, un olor dulzón que Mendoza no logró identificar hasta horas después, cuando ya era demasiado tarde para olvidarlo. En su bolsillo llevaba una pequeña libreta de cuero negro, en la cual anotaría los detalles más perturbadores de su carrera. En el escritorio principal de la casa encontraría otra libreta idéntica, pero manchada con sustancias que jamás fueron analizadas oficialmente. Si este caso te impacta, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre los límites de la manipulación familiar. Detrás de aquellos muros de adobe y piedra volcánica, construidos durante los años sangrientos de la Guerra Cristera, se había desarrollado durante 3 décadas un ritual que desafiaría cualquier precedente legal en México. En el centro de este laberinto de mentiras y manipulación psicológica estaba Elena Rojas, una mujer de 33 años cuyos ojos jamás habían contemplado un mundo más allá de estos portones, y que había sobrevivido toda su vida consumiendo lo que creía era medicina para una enfermedad rara. Los vecinos de la región conocían este caso como el encierro de los corderos, debido a la explicación que la familia Rojas había mantenido durante décadas sobre los extraños ruidos nocturnos y los constantes envíos de carne que llegaban a la propiedad. La historia oficial de la enfermedad de Elena comenzó cuando cumplió 5 años. Según los testimonios posteriores de los trabajadores más antiguos de la hacienda, la niña había desarrollado súbitamente una palidez extrema y episodios de debilidad que alarmaron aparentemente a sus padres. Don Hermenegildo consultó con médicos de la capital, quienes supuestamente diagnosticaron una condición sanguínea rara que requería una dieta especial rica en proteínas específicas. La narrativa familiar sostenía que solo ciertos tipos de carne, procesados de manera particular, podían mantener estable la salud de Elena. Esta explicación se consolidó como verdad incuestionable en el microcosmos de la hacienda, reforzada por el aislamiento geográfico y la autoridad patriarcal incuestionable que don Hermenegildo ejercía sobre todos los habitantes de la propiedad. La hipótesis inicial de las autoridades se centraba en contrabando de ganado, pero los primeros hallazgos en los archivos meticulosamente organizados de don Hermenegildo Rojas revelarían una operación mucho más siniestra. El Archivo Diocesano de Morelia conserva aún hoy las cartas que el párroco local, padre Eusebio Martínez, enviaba regularmente al obispado, expresando su preocupación por las prácticas poco cristianas que se rumoraban en la hacienda, aunque nunca especificaba la naturaleza exacta de sus sospechas. Estas misivas, fechadas entre 1935 y 1952, describen un patrón de comportamiento familiar que gradualmente se había vuelto más hermético y ritualizado, con ceremonias privadas que excluían deliberadamente la participación del clero local. Los registros parroquiales revelan que la familia Rojas había dejado de asistir a misa dominical en 1932, alegando que la condición de Elena la hacía vulnerable a las enfermedades que podría contraer en lugares públicos. El padre Martínez intentó en múltiples ocasiones realizar visitas pastorales a la hacienda, pero siempre era recibido en el portón principal por don Hermenegildo, quien cortésmente pero firmemente declinaba cualquier intento de bendecir la casa o interactuar con los demás miembros de la familia. En una carta particularmente reveladora, fechada en abril de 1948, el sacerdote escribió al obispo: «Excelencia, persiste en mí la inquietud sobre los Rojas. Los trabajadores que ocasionalmente vienen al pueblo para la misa de medianoche hablan con susurros de ruidos extraños y olores peculiares que emanan de la casa principal durante las noches sin luna». La operación familiar seguía una logística precisa que había permanecido inalterada durante décadas. Cada 3 meses, don Hermenegildo realizaba viajes comerciales a los mercados de Guadalajara y Ciudad de México, siempre acompañado por su hijo Rodolfo, desde que éste cumplió los 12 años. Estos viajes tenían una duración fija de 8 días, durante los cuales doña Esperanza intensificaba su supervisión sobre Elena, implementando lo que ella denominaba períodos de purificación, que consistían en ayunos parciales seguidos de comidas especialmente preparadas que supuestamente fortalecían el sistema inmunológico de su hija. Los registros de la Asociación Ganadera de Michoacán
muestran que la familia compraba cantidades inusualmente grandes de sal de curación y especias aromáticas, suficientes para procesar el doble del ganado que oficialmente criaban. Las facturas conservadas en los archivos municipales documentan compras regulares de romero, tomillo, laurel y una mezcla exótica de especias importadas de Oriente que don Hermenegildo adquiría a través de un comerciante especializado en Ciudad de México. Los peones de las haciendas vecinas recordaban los camiones que llegaban siempre de madrugada, conducidos por hombres silenciosos que jamás intercambiaban saludos con los trabajadores locales. Estos vehículos, siempre diferentes pero invariablemente de carga pesada, se dirigían directamente hacia los edificios traseros de la propiedad, donde permanecían durante varias horas antes de partir, sin haber dejado rastro visible de su carga. Las primeras pistas sobre la verdadera naturaleza de la operación aparecían en detalles aparentemente insignificantes. Elena había desarrollado desde la infancia una obsesión peculiar con ciertos olores. Reconocía inmediatamente el aroma del hierro oxidado, del cuero mojado y de una mezcla específica de hierbas que su madre utilizaba para condimentar su medicina especial. Durante sus intentos clandestinos de investigación, Elena notó que estos aromas se intensificaban considerablemente en las noches de luna nueva, cuando los ruidos provenientes del sótano se volvían más prolongados y complejos. La curiosidad de Elena se había intensificado progresivamente desde aquel almuerzo a los 10 años, cuando notó las diferencias en la textura y sabor de su comida. Sus investigaciones clandestinas siguieron patrones cada vez más elaborados conforme desarrollaba técnicas para evitar la vigilancia materna. Aprendió a caminar descalza por los pasillos de piedra para minimizar el ruido, a fingir episodios de fiebre para justificar despertares nocturnos, y a utilizar pequeños espejos para observar actividades en habitaciones adyacentes sin exponer su presencia. Durante años, Elena recopiló fragmentos de conversaciones, secuencias de ruidos, cambios en los patrones de comportamiento familiar y correlaciones entre eventos externos y modificaciones en su dieta. En su testimonio posterior, Elena describiría cómo había aprendido a distinguir entre los sonidos normales de la hacienda y aquellos otros que la llenaban de una ansiedad inexplicable. Los ruidos familiares incluían el mugido distante del ganado, el crujir de las vigas de madera durante los cambios de temperatura y los pasos regulares de los trabajadores durante sus rutinas diarias. Pero existían otros sonidos que parecían seguir patrones específicos, secuencias rítmicas de golpes metálicos, movimientos de objetos pesados siendo arrastrados por superficies rugosas, y ocasionalmente voces humanas que no pertenecían a ningún miembro conocido de la familia o trabajadores habituales. El primer descubrimiento técnico significativo ocurrió cuando Mendoza y su equipo examinaron el sótano principal de la casa. La habitación subterránea se extendía considerablemente más allá de los cimientos visibles del edificio principal, sugiriendo una construcción planificada específicamente para funciones que trascendían el almacenamiento convencional. La temperatura interior permanecía constante mediante un sistema de ventilación subterránea que conectaba con cuevas naturales, mientras que las tuberías conducían hacia desagües que se extendían hasta un arroyo estacional ubicado a 2 kilómetros de distancia. Las paredes estaban revestidas con losetas de cerámica vidriada, similares a las utilizadas en los mataderos industriales, pero con un patrón decorativo que sugería un propósito ceremonial. El diseño incluía motivos geométricos intercalados con representaciones estilizadas de figuras humanas en diversas posturas, creando una narrativa visual que los peritos en arte posteriormente interpretarían como la representación de un ciclo completo de transformación. En el centro de la habitación se alzaba una mesa de mármol negro con canales tallados que conducían hacia desagües conectados al sistema de tuberías. La mesa, de dimensiones considerables, había sido tallada en una sola pieza de mármol extraído de las canteras de Puebla, transportada hasta Michoacán en una operación logística que requirió la construcción de caminos temporales y la utilización de maquinaria especializada. La versión inicial de la familia Rojas sobre estos hallazgos se desmoronó rápidamente ante 5 contrapruebas objetivas que los investigadores documentaron meticulosamente. Primero, los análisis químicos de las manchas en el sótano revelaron la presencia de hemoglobina humana en concentraciones imposibles de explicar por accidentes domésticos o veterinarios. Segundo, los registros municipales de defunciones en la región mostraban una discrepancia estadística significativa. La tasa de mortalidad natural era bien inferior al promedio estatal, mientras que los reportes de personas desaparecidas superaban claramente la media nacional. Tercero, las herramientas encontradas en el sótano incluían instrumentos quirúrgicos de precisión como bisturís especializados, sierras óseas, forceps médicos
y otros dispositivos que no tenían justificación en una hacienda ganadera. Cuarto, los análisis de suelo en un radio amplio alrededor de la casa revelaron niveles anómalos de fósforo y calcio, consistentes con la descomposición de material orgánico en cantidades industriales. Quinto, los testimonios de 3 comerciantes independientes confirmaron que la familia Rojas había estado vendiendo carne de cordero especial a restaurantes exclusivos de la capital, con un precio por kilogramo que triplicaba el valor de mercado de la carne de res premium. El análisis pericial múltiple involucró a especialistas de 3 instituciones diferentes, cada uno aportando una perspectiva técnica crucial para comprender la magnitud de la operación. El doctor Miguel Herrera, patólogo forense del Hospital General de México, determinó que las técnicas de procesamiento encontradas en el sótano revelaban un conocimiento anatómico detallado y una experiencia práctica que sugiere años de perfeccionamiento metodológico. El profesor de antropología criminal, Alberto Vázquez, de la Universidad Nacional, concluyó que la estructura psicológica del grupo evidencia una transmisión intergeneracional de patologías antisociales con características rituales específicas que trascienden la simple psicopatía individual. El químico industrial Fernando Salazar, contratado independientemente por la Procuraduría General, determinó que los métodos utilizados para el tratamiento de los materiales orgánicos demuestran un dominio técnico comparable al de las empresas procesadoras más avanzadas de la época. La investigación tomó un giro inesperado cuando Elena Rojas, después de 6 semanas en custodia protectora, logró recordar la ubicación exacta de los diarios personales que su madre había mantenido ocultos durante décadas. Este momento crucial ocurrió durante una sesión terapéutica dirigida por el doctor Carlos Bermúdez, psiquiatra especializado en trauma familiar, quien había estado trabajando pacientemente para ayudar a Elena a separar recuerdos reales de las construcciones mentales implantadas por años de manipulación psicológica. Elena recordó que doña Esperanza realizaba rituales de escritura cada noche después de administrarle su medicina especial, retirándose a una habitación que Elena había creído estar destinada exclusivamente para costura. Durante uno de sus episodios de investigación clandestina, Elena había logrado observar brevemente a su madre escribiendo en cuadernos que luego guardaba en un compartimento secreto detrás de un armario que aparentemente contenía únicamente materiales de bordado. El hallazgo de estos documentos no solo confirmó las sospechas más perturbadoras de los investigadores, sino que reveló un nivel de planificación y sadismo que superaba cualquier estimación previa. Los escritos de doña Esperanza, redactados en una caligrafía meticulosa que contrastaba dramáticamente con su contenido, documentaban cada aspecto de la manipulación psicológica ejercida sobre Elena durante más de 2 décadas. Los diarios incluían registros detallados de las dosis exactas de sustancias sedantes que le administraban regularmente para calmar su ansiedad, las técnicas de aislamiento sensorial utilizadas para intensificar su dependencia emocional, y los métodos específicos empleados para erosionar su capacidad de distinguir entre realidad y ficción. Los registros de doña Esperanza revelaban una mente que encontraba satisfacción intelectual en la construcción y mantenimiento de realidades alternativas complejas. Sus anotaciones describían experimentos psicológicos que implementaba para medir la efectividad de diferentes técnicas de manipulación, incluyendo la modificación gradual de narrativas familiares para evaluar la capacidad de Elena para retener memorias independientes. Particularmente perturbadores eran los pasajes donde describía el placer que experimentaba al observar los momentos de confusión y duda que sus manipulaciones generaban en su hija. El documento más impactante era un diario paralelo mantenido por don Hermenegildo, en el cual registraba no solo los aspectos operativos de la actividad familiar, sino también sus reflexiones personales sobre cada víctima. Sus anotaciones revelan una personalidad que encontraba satisfacción estética en el control absoluto sobre la vida y muerte de otros seres humanos, describiendo con detalle clínico sus métodos para prolongar el terror de las víctimas y maximizar su propio placer psicológico. Aún más perturbador era descubrir que Rodolfo había comenzado a mantener su propio registro a partir de los 14 años, evidenciando no solo su participación activa en los crímenes familiares, sino también su evolución hacia formas de violencia que superaban las enseñanzas paternas. Los escritos del joven Rodolfo mostraban una progresión psicológica alarmante, desde la obediencia inicial hacia una creatividad independiente en el desarrollo de métodos de tortura y control. El juicio público, celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Michoacán entre agosto y diciembre de 1954,
se convirtió en un caso de estudio sin precedentes para la jurisprudencia mexicana. La acusación argumentó que la familia Rojas había operado una empresa criminal de características únicas, combinando elementos de secuestro, homicidio múltiple, manipulación psicológica y comercialización de productos derivados de actividades delictivas. La defensa intentó establecer un precedente de enajenación mental colectiva, argumentando que los acusados sufrían de un trastorno psicológico hereditario que los incapacitaba para distinguir entre el bien y el mal. El aspecto más complejo del juicio se centró en la situación legal de Elena Rojas. Los peritajes psiquiátricos determinaron que Elena presentaba un cuadro clínico sin precedentes en la literatura médica internacional. Su condición psicológica evidenciaba décadas de condicionamiento sistemático que había alterado fundamentalmente su percepción de la realidad, pero al mismo tiempo conservaba suficiente capacidad cognitiva para comprender la naturaleza criminal de las actividades familiares una vez expuesta a información externa. En el momento de la lectura del veredicto, un guardián del tribunal notó que entre los efectos personales incautados de Elena emanaba el mismo aroma dulzón que había detectado Mendoza aquel primer día en la hacienda, las especias que su madre utilizaba para enmascarar el sabor metálico de su medicina especial. Elena había conservado inconscientemente pequeñas cantidades de estas especias en su ropa, como último vestigio de los años de condicionamiento que la habían mantenido prisionera en su propia familia. La resolución oficial del caso estableció precedentes legales que influyeron en la jurisprudencia mexicana durante décadas posteriores. Don Hermenegildo Rojas fue condenado a muerte, sentencia que se ejecutó en febrero de 1955. Doña Esperanza recibió una condena a cadena perpetua, muriendo en prisión en 1967 sin haber mostrado jamás signos de arrepentimiento. Rodolfo fue sentenciado a 20 años en un centro de rehabilitación psiquiátrica, aunque los registros posteriores indican que nunca logró una reinserción social exitosa. Las autoridades confiscaron la totalidad de la hacienda San Jerónimo y sus propiedades asociadas, cuyos bienes fueron liquidados en subasta pública para financiar indemnizaciones a las familias de las víctimas identificadas. Las multas adicionales por violaciones sanitarias y tributarias ascendieron a sumas que superaron el valor total de los activos familiares, estableciendo un precedente sobre la responsabilidad financiera en casos de criminalidad sistemática. Sin embargo, esta resolución aparentemente definitiva ocultaba aspectos del caso que las autoridades decidieron mantener clasificados por razones de seguridad pública. Los documentos desclasificados en 1978 revelaron que la investigación había identificado una red de colaboradores externos que facilitaba las operaciones de la familia Rojas, incluyendo funcionarios municipales que sistemáticamente ignoraban los reportes de personas desaparecidas, transportistas que facilitaban el movimiento de materiales sospechosos y comerciantes que participaban conscientemente en la distribución de productos de origen criminal. La magnitud real de la operación sugería la existencia de un sistema de corrupción institucional que las autoridades federales consideraron demasiado peligroso para exponer completamente al escrutinio público. El verdadero clímax oculto del caso emergió durante las investigaciones complementarias realizadas por la Procuraduría General entre 1955 y 1957. Los análisis forenses de los restos encontrados en las propiedades adyacentes a la hacienda indicaron que la actividad criminal de los Rojas se había extendido durante un periodo considerablemente mayor al establecido inicialmente, posiblemente remontándose hasta 1918, lo que implicaba la participación de una generación anterior de la familia que nunca fue procesada judicialmente. Más perturbador aún, los patrones de desapariciones en regiones distantes de Michoacán, Jalisco y Guanajuato sugerían la posible existencia de operaciones similares dirigidas por células familiares relacionadas que lograron evitar la detección durante décadas adicionales. Los mismos archivos revelaron correspondencia entre don Hermenegildo y individuos identificados únicamente por iniciales, en la cual se discutían técnicas tradicionales y métodos ancestrales que sugerían la existencia de una red familiar extendida que compartía conocimientos y recursos para mantener operaciones criminales similares en diferentes regiones. Elena Rojas, después de 3 años de tratamiento psiquiátrico intensivo, logró desarrollar suficiente estabilidad emocional para testimoniar en investigaciones posteriores, aunque nunca recuperó completamente su capacidad para confiar en sus propias percepciones o establecer relaciones interpersonales normales. Su proceso de recuperación fue documentado exhaustivamente por el equipo médico que la trataba,
creando un archivo que posteriormente se convirtió en referencia fundamental para el tratamiento de víctimas de manipulación psicológica extrema. Durante sus sesiones terapéuticas, Elena logró reconstruir memorias fragmentadas que proporcionaron información crucial sobre aspectos operativos del sistema familiar que no habían sido documentados en los diarios incautados. Sus recuerdos incluían detalles sobre visitantes nocturnos que llegaban regularmente a la hacienda, ceremonias familiares que seguían calendarios específicos relacionados con fechas religiosas invertidas, y conversaciones que había escuchado sobre otras familias que mantenían tradiciones similares en regiones distantes. En 1962, Elena fue reubicada bajo una nueva identidad en una ciudad distante, donde vivió hasta su muerte natural en 1991. Su nueva vida fue cuidadosamente estructurada por las autoridades para proporcionarle la estabilidad y el apoyo necesarios para su supervivencia psicológica, pero también para mantenerla bajo supervisión discreta que garantizara tanto su seguridad como la protección de información clasificada que poseía. Sus últimos años estuvieron marcados por una actividad constante de escritura, produciendo miles de páginas de memorias y reflexiones que permanecen custodiadas en los archivos de la Secretaría de Gobernación, consideradas demasiado perturbadoras para su publicación general. En sus memorias, Elena describe con detalle escalofriante cómo había internalizado gradualmente la lógica perversa del sistema familiar, llegando a experimentar gratitud genuina hacia sus padres por los sacrificios que realizaban para mantener su salud. Durante años, había interpretado las lágrimas de su madre como evidencia de amor maternal profundo, sin comprender que doña Esperanza estaba documentando cuidadosamente cada respuesta emocional para perfeccionar sus técnicas manipuladoras. La relevancia contemporánea del caso de los Rojas trasciende su valor histórico como ejemplo extremo de patología familiar. Los métodos documentados han influido en el desarrollo de protocolos para investigación de desapariciones múltiples, técnicas de tratamiento para víctimas de manipulación psicológica y herramientas de evaluación forense para identificar dinámicas familiares que facilitan la normalización de comportamientos criminales en contextos aparentemente domésticos. El olor dulzón que Aurelio Mendoza detectó aquel 14 de marzo de 1953 provenía de las especias aromáticas que doña Esperanza utilizaba para enmascarar el sabor metálico de la medicina que administraba diariamente a su hija. Décadas después, cuando los especialistas en trauma psicológico entrevistaron a Elena Rojas por última vez, ella mencionó que aún podía distinguir esa combinación específica de aromas, y que invariablemente la transportaba de regreso a los años de su infancia, cuando creía sinceramente que sus padres la cuidaban con amor extraordinario. La pequeña libreta de cuero negro que Mendoza llevaba en el bolsillo aquel día se conserva en los archivos del Tribunal Superior de Justicia de Michoacán, sus páginas amarillentas testimoniando la primera documentación oficial de un caso que redefinió la comprensión legal mexicana sobre los límites de la responsabilidad individual en contextos de manipulación familiar extrema. La lección más perturbadora del caso Rojas no reside en la magnitud de los crímenes perpetrados, sino en la demostración de cómo estructuras familiares aparentemente normales pueden ser pervertidas para servir propósitos destructivos durante generaciones. La capacidad de doña Esperanza para mantener una fachada de maternidad amorosa mientras sistemáticamente destruía la autonomía psicológica de su propia hija ilustra la vulnerabilidad fundamental de los vínculos familiares ante individuos con intenciones maliciosas y capacidades manipuladoras excepcionales. En una época donde las familias enfrentan presiones crecientes y aislamiento social incrementado, el caso Rojas sirve como recordatorio sombrío de la importancia de mantener redes de apoyo externas y mecanismos de supervisión comunitaria que puedan detectar e intervenir en situaciones de abuso familiar antes de que alcancen dimensiones irreversibles. Si este análisis te ha resultado revelador sobre los peligros ocultos de la manipulación familiar, suscríbete para más investigaciones que exploran los límites más oscuros del comportamiento humano y comparte en los comentarios tus reflexiones sobre cómo las sociedades pueden proteger mejor a los individuos vulnerables dentro de sus propias familias.